Qué bueno saludarte, Ángela, encantada. Un placer. Igualmente, Isabel. Un placer. Tenemos muchas ganas de hablar contigo de muchas cosas y seguro que muchos padres y madres también, ¿vale? Porque el tema de hoy nos suele inquietar, sobre todo los primerizos, obviamente. Bueno, os damos la bienvenida y a ti también, Ángela, a este Gracias. noveno ya directo de Creciendo Sanos con este espacio divulgativo que viene de la mano de, en esta ocasión, de Vivos, que ya sabéis que Vivos es ese complemento alimenticio para niños con Lactobacillus rhamnosus GG, que es esta cepa que ya sabéis que es de las más usadas y la mejor documentadas para la salud digestiva de los más chiquititos. Y hoy, pues, vamos a hablar contigo de eso, de los cuidados, de qué hacemos con el recién nacido, ¿vale? Sí. Quiero presentarte, Ángela, porque Ángela Lledó es enfermera pediátrica con más de 10 años de experiencia acompañando a padres y a madres, y además eres fundadora de Sentirte, que es un proyecto muy bonito. Ahora me cuentas en qué consiste, bueno, que ya llevas más de 4 años, ¿verdad? Con este proyecto acompañando a Sí, niños menores de 2 años. Vamos a exacto. tener 30 minutitos de conversación. Yo tengo Sí, muchas y mucho que hablar. preguntas, mucho de qué hablar. Tengo muchas preguntas, pero también os animo a que nos trasladéis las preguntas a través del chat. En días previos ya nos habéis ido enviando algunas, así que estad atentos y sobre todo quedaos hasta el final porque ya sabéis que siempre hay sorpresa. Luego la diremos. Pero, Ángela, ¿qué es sentirte? Cuéntanos. Pues Sentirte es mi proyecto que nace de ver a muchas familias, ya sean conocidos, amigos en el hospital, ¿no? Que tienen un recién nacido, un bebé pequeño y tienen muchísimas dudas. Y que cuando yo empecé era pandemia por ahí, lo que pasa que ahí es cuando empezó a fraguarse todo, empecé un poquito más tarde. Y claro, a las familias les faltaba mucha información, no sabían dónde buscar. Entonces creé este espacio específicamente para los más pequeños, menores de 2 años, que siempre... Más adelante también hay dudas, pero son muy diferentes que la de los 2 primeros años. Y nada, y ahí me dedico a asesorar a las familias sobre el cuidado de los recién nacidos, que es el tema de hoy. También alimentación, sueño, destetes, lactancias, todos estos temas que son que son los que más dudas tienen durante los primeros 2 años. Porque dudas, te aseguro que la mía tiene 16 y preguntas y dudas, Sí. esto no se acaba nunca. No, no se acaba, No se pero son acaba. diferentes. Sí, de otro tipo, pero vamos a centrarnos en los recién nacidos. A Exacto. ver, ¿qué es lo primero que debemos tener en cuenta como la familia cuando llegamos a casa con un recién nacido? Eh, para mí es muy importante esta pregunta porque previamente cuando una mujer se queda embarazada, están planificando el bebé, he visto muchas familias que se centran mucho en lo que es el parto, en qué compro, qué necesita un bebé, qué le puedo dar, pero a veces nos olvidamos de, ostras, y ahora tengo un recién nacido y llego a casa. ¿Y ahora qué? Porque en el hospital te pueden ayudar siempre las enfermeras, las matronas, pero acabas de llegar a casa y ahora qué, ¿cuál es la prioridad? Y para mí estas primeras semanas lo más importante es que estén tranquilos en casa, que se den tiempo para conocerse, porque como decíamos, con un recién nacido no lo conoces y normalmente tampoco tienes experiencia cuidando a bebés. Entonces, muy importante el estar observando y ver qué es lo que quiere o necesita tu bebé. Y aparte de eso, luego siempre está las cosas más importantes para mí en estas primeras semanas, que sería el saber si la alimentación, si va bien, si está comiendo suficiente, ver todo el tema digestivo de cacas, pipis, va haciendo bien o no va haciendo bien, es todo normal o no, porque luego surgen muchas dudas y empezamos a preguntarle a ChatGPT y no es la idea. Entonces, después también en los baños, la limpieza del cordón, o también, por ejemplo, el cómo vestirle, cómo tender el llanto, qué significa el llanto, ¿no? Que De son todo eso las vamos a primeras hablar. semanas. De todo eso, en Exacto. todo eso vamos a profundizar ahora, ¿no? Oye, y Perfecto. hablando de lo de la llegada a casa, porque es el temazo, ¿qué pasa con tema visitas? ¿Y qué precauciones o Mm. medidas tenemos que tener al principio? Pues yo, para mí depende mucho de la familia. Si, sobre todo de la madre, como se encuentra, tiene ganas de recibir visitas,
necesita un tiempo para estar ella sola con su bebé y con su pareja. Es un momento que ella tiene que decidir y el resto, todos los familiares, por más cercanos que sean, tienen que aceptar esta decisión porque es de la familia. Ahora, consejos prácticos y esto sirve tanto para las madres para que hagan lista y para quien nos escuche que sean las visitas. Entonces, siempre nos esperamos a que la familia nos diga, ok, puedes venir. Nunca vamos sin avisar. Después, hay que tener en cuenta que si estás enfermo, si tienes tos, te duele la barriga, te pasa, mejor no vayas, porque para un adulto lo que puede ser un virus sin más, para un recién nacido que no tiene ni cero inmunidad, puede ser muy peligroso. Por eso, siempre que dudes, mejor no acudir, que al final es muy importante. Cuando entres a casa, lávate las manos. Venimos con muchos bichitos en las manos y mejor lavárselas. Y después, hay una cosa muy importante que es, a un recién nacido, no hace falta cogerle. O sea, no es necesario que lleguemos, te cojo, te beso, ni besos, ni cogerle sería necesario. Cogerle si la madre te ofrece, ok, perfecto. Pero si no, más vale esperarse un poco. Y después que las visitas sean cortas, no hace falta que vayas toda la tarde a molestar. Y un tema que no voy a entrar mucho en él, pero sería el tema de no le hagas fotos si no tienes el permiso de los padres. Porque hoy en día se mandan muchas fotos por WhatsApp, se suben a internet y a lo mejor no es lo que quiere esa familia y siempre tenemos que respetarles. Muy bien, apuntado todo, toda esa lista de cosas. Y vamos a meternos ya en la alimentación, ¿no? Pues la gran duda, porque es que cuando tienen muy poquitos días, ¿cómo sabemos si está comiendo bien, si es suficiente, si no es suficiente, ya sea lactancia materna o con biberón? Biberón no suele crear tantas dudas, porque al final el poder ver el recipiente, Claro. y ya sea de leche materna o artificial, da igual, el recipiente en sí, el biberón, tú vas viendo que va comiendo. Sabes que los primeros días van comiendo poco y poco a poco van aumentando cantidades. No es tanta la duda. Claro, con la lactancia materna, como no vemos qué está saliendo, siempre crean muchísimas más dudas. Y sobre todo si ya han empezado con una lactancia dificultosa, pues ha habido un mal agarre, no se engancha bien, no hace una succión buena. Entonces todo esto hace que las familias les creen mucha duda, estará comiendo suficiente o no. Y es una de las grandes preocupaciones de las primeras semanas. Lo que más nos basamos nosotros es en el peso, sabiendo que los primeros días es normal Eso, que claro. pierda peso. Claro, eso es normal. Sí, primeros días va a perder peso, a partir de aquí tiene que ir recuperándolo. Entonces, el peso para nosotros es un gran indicativo, pero habría que ver más cosas. Bueno, si hay problemas de agarres, siempre se tiene que revisar un poco la lactancia y ver que no haya algo detrás. Después, ver si va haciendo cacas al día, porque si va haciendo cacas, significa que está comiendo. Entonces, ya nos indica mucho. Y entre el tercer, quinto día de vida ya tienen que mojar entre 6 y 8 pipís. O sea, 6 y 8 pañales de Al pipís día. al día. Al día. Esto ya nos dice, bueno, se está hidratando, está comiendo y por tanto vamos bien. Pero a partir del tercer, quinto día. Y para mí son unos buenos indicadores y sobre todo que entre tomas pueda aguantar un tiempo durmiendo, relajado, tranquilo y no esté todo el rato inquieto, llorando o pidiendo, porque entonces ahí sí que tendríamos que valorar más cosas. Claro, porque para saber que tiene hambre, ¿qué señales, a qué señales tenemos que estar atentos? ¿Va a llorar? ¿Va? Eh, Va a llorar, pero llorar ya es la señal más tardía de todas. Es decir, antes de llorar porque tengo hambre, yo ya te estoy dando muchas señales de, escucha, que igual ya empiezo a tener hambre. Y a veces, sobre todo en las primeras semanas que no, repito, no conoces a tu bebé, os tenéis que conocer, hay que estar atentos para verlas, porque tampoco todos la van a hacer igual. Están las primeras señales que hacen, que ya es que se empiezan a agitar, va abriendo la boca, va haciendo un poco como el chupeteo.
o va buscando el pecho. Si tú le haces así a un bebé, tiene un reflejo que ya hace que vayan buscando. Pero si no está buscando y es un ansioso, entonces quiere comer, quiere comer. Luego estarían las intermedias, ¿no? Que ya empieza a moverse más, empieza a quejar, ya empieza a ponerse la mano en la boca. Este es un signo, creo que es el más evidente, que se empieza a poner la mano en la boca y a chupar. Las primeras semanas, más adelante, tienen significados completamente diferentes. Y una vez ha pasado esto, no nos hemos dado cuenta de que nos está reclamando comida, entonces ¿cuándo va a llorar? Claro, ya venimos de que nos ha hecho muchas señales. ¿Y por qué es importante? Bueno, que si podemos evitar que llore por hambre, mejor. Pero las que hacen lactancia materna, si tú tienes un bebé muy nervioso, que está súper irritable, llorando, que se enganche bien al pecho, y más al principio, los primeros días que ni la mamá ni el bebé lo tienen dominado, esto de la lactancia. No. Y entonces puede haber más problemas de mal agarre, de grietas, porque en ese momento no se enganchan bien. Y es una de las primeras cosas que se aconseja cuando ya hay problemas de lactancia, de no te esperes a que llore para darle comida. Claro. Y has mencionado la frecuencia de pises. Y en cuanto a las cacas, ¿cuántas es más o menos normal y qué aspecto deben tener? Vale. Hay muchos momentos. Dentro del recién nacido, es que el recién nacido van cambiando. Es un mundo de un día a otro. Sí, exacto. Porque el primer día, espero que esto a todo el mundo se lo expliquen en la preparación de preparto, porque si no te asusta, la primera caca del bebé es negra, negra, negra y pegajosa y que cuesta muchísimo de limpiar y es completamente normal. No es que al bebé le pase nada malo. Y esta caca tienen que hacerla las primeras 24 horas de vida. A partir del tercer día, más o menos, podemos ver que ya empieza a cambiar, que ya son verdes más oscuros y que cada vez son menos pegajosas y se van aclarando de color. Hasta aquí, mínimo 2 cacas al día. Estaríamos más o menos en ese rango. Y estos primeros días sí que es más importante verlo. Y luego, a partir de esto, pasados que ya han hecho las cacas estas de transición, dependerá mucho de la alimentación del bebé. Un bebé con lactancia materna, da igual que sea biberón o directamente el pecho, con lactancia materna suelen hacer las cacas, son muy características, que son amarillas y con muchos grumitos. Tienen muchos grumitos. Cuando la vean ya sabrán a lo que me refiero. Sí. Puede haber que hagan marrones o verdes y igualmente el bebé esté bien, pero la gran mayoría suelen ser las amarillas. Y suelen hacer mucho más frecuente. Primeros días incluso hay bebés que es comer y hacer caca. Así de frecuente. Pero bueno, nos basamos en mínimo 2. Después, las de biberón, estas sí que tienden a ser ya marrones o verdes. Y son más consistentes y menos frecuentes. A partir de aquí, cuándo nos puede preocupar? Porque hay bebés que pueden tardar hasta 2 semanas en hacer caca. Pero si no están molestos y cuando hacen es blandita, es el mejor indicador de que todo va bien. De que tiene una buena salud. Exacto. Digestiva, quiero decir. Sí, exacto. Vale. ¿Y cuándo entonces? O sea, pero claro, diarrea, si es que esas primeras cacas no es que sean muy, muy sólidas, evidentemente. ¿A qué señal? Por si posiblemente estén malitos. Esto lo relaciono porque está el tema de los probióticos, ¿no? Es decir, ¿en qué momento puedo yo detectar que eso ya es rarillo? Y si se puede darle tan pequeñitos algún tipo de probióticos para que esa, ¿no?, microbiota y eso se vaya moviendo. Regenerando. Pues las diarreas es algo que cuesta mucho de ver en un recién nacido. Principalmente lo podemos ver por 2 factores, que sería que ha aumentado la cantidad de deposiciones que hace, ¿no? Un bebé que hacía 1 al día, por decir algo, ahora hace 6 o 7. Ya es algo que nos podría empezar a dirigir a la diarrea. Y otro, que la proporción de agua que hay en las heces también es más grande de lo habitual. Entonces, esto sí que nos indica que podría haber diarrea.
Que aquí lo más importante sería ver que estén bien hidratados. Sería lo que más nos preocuparía. Está, por supuesto, llevarle al médico por si acaso, pero esto sería lo que más nos preocupa es la hidratación. Y sobre el tema de los probióticos, la verdad que en los últimos 10 años han aumentado muchísimo todos los estudios que han salido sobre la microbiota intestinal y demás, porque es un tema que interesa mucho. Sabemos ahora que tiene mucha más importancia de la que se le daba anteriormente, y han salido estudios de todo tipo. Han salido, para adultos han salido, pero es que han salido para prematuros, para recién nacidos, para bebés un poquito más grandes, ¿no? En diferentes circunstancias. Y la cepa que más estudia, el Lactobacillus, ya lo diré, el Rhamnosus, el GG, es el más estudiado, la cepa que más estudia, y que es la que contiene vivos. Y todos los estudios demuestran que es segura de administrar incluso desde el primer día. Qué bien. Y para darnos cuenta si está bien hidratado, lo de la carnecita y ¿no? Sí, pero en el recién nacido hay algo que nos va a dar una clave mejor, y es la fontanela, el agujero que tienen en medio Sí. de la cabeza. Ujú. Está. No, no hace falta apretarla, pero si tú le pones, le pasas el dedo y ves que está muy hundida, esto es un gran indicativo de que algo puede estar pasando, sobre todo más dirigido a la deshidratación. Después hay otras cosas que también son bastante típicas de la deshidratación, pero de muchas otras, como es que esté más adormecido o que esté más postrado, que Mm. no interactúe tanto. Estas son, bueno, y la boca seca. Esta Vale. sería la otra. Ajá. Son las claves para poder verlo. Muy bien. Vamos a meternos con otro tema también que genera muchas dudas, y es el tema del cordón umbilical. Vale. Dudas y como temor a tocar, a cómo hacerlo bien. Entonces, ¿cómo se debe hacer una correcta limpieza del cordón umbilical? ¿Cuándo saber que aquello está ya curado, que está cicatrizado? Vale. Lo primero es que no hay que tenerle miedo, y el cordón se puede mover cuidadosamente, tampoco hace falta pegar tirones, pero cuidadosamente se puede mover y hay que limpiar todo bien. O sea, que a veces nos olvidamos de la parte de abajo, y si el cordón se puede levantar y se puede limpiar por ahí, que si no, por ahí es donde más infecciones puede haber. Durante estos últimos años, alcohol, clorexidina, bueno, en su época mercromina, como que ha habido un montón de fórmulas para hacerlo, y hoy en día lo que sabemos es que lo mejor es lavar con agua y jabón una vez al día, que se puede aprovechar si se hace baño en ese momento y cada vez que se haya ensuciado. Esta sería la premisa. Ahora, como se considera como una herida, lo peor para las heridas así normales es la humedad. ¿Qué pasa? Que sí, antes también se decía, envuélvelo con una gasita, no hace falta hacerle nada más, que esté bien seco y ya está. Y bueno, y que también hay que tener en cuenta que se cae entre el quinto y el quinto día y el decimoquinto, entre aproximadamente aquí, y que se me había olvidado que para que esté bien seco, bajarle el pañal. Doblar el pañal, que se quede el Por cordón por fuera. fuera, y así se va secando, por lo mismo, de la humedad. Vale. Y después, eso, entre el 5 y el 15 días se cae solo. Pero todavía sigue siendo una herida. Por tanto, se tendría que limpiar todavía y secar bien después. Ya cuando se cae la costra es que ya está Que aquello cicatrizado está ya 100%. curadito. Y esto lo relaciono también con la frecuencia del baño. Cada cuánto hay que bañar y hay que bañar, porque realmente más limpitos no pueden estar, salvo el culete, Claro. ¿no? Cada cuánto hay que limpiarlo y qué productos recomendarías usar y qué no usar. Eh, no hay consenso en la frecuencia del baño. Es verdad que un recién nacido no haría falta bañarles cada día, porque al final no se ensucian tanto. Y muchas veces, como tienen la piel tan sensible, tanto baño es peor. Además, ellos la temperatura, como no la regulan muy bien, todavía están ahí, es más fácil o que, bueno, habitualmente es que se enfríen más que se caliente. Entonces,
va a depender un poco de cada familia, de cada situación, lo que les guste. Si al bebé le gusta o no le gusta bañarse, porque sería otra. O ahora que es verano, se ha sudado mucho, hace mucho calor, a lo mejor un bañito tibio al bebé también le gusta. Sí. Y entonces vale la pena. Sobre productos, ¿qué podemos poner? Yo para mí no hay ninguno relacionado con la piel muy necesario. Por ejemplo, colonias no sería necesario. Los bebés tienen el olfato bastante desarrollado para detectar a la madre, saber dónde está el pecho, y estamos interfiriendo en todo este proceso. Entonces no haría falta ni ponerle al bebé ni ponernos las manos. Sí. Esto por una parte. Y luego las cremas, es verdad que hay un momento alrededor de la semanita, más o menos, o a los pocos días, que los bebés se pelan mucho, se descaman. Y es porque llevan 9, 10 meses en la barriga, en líquido amniótico, y ahora pasan a un ambiente mucho más seco y esto hace que la piel pues reaccione así, se seque y se caiga. Pero realmente es algo fisiológico, no se tendría que hacer nada especial. Y por tanto, no sería necesario poner cremas sí o sí. Ahora, ¿nos gustaría algún día ponerle cremita? Pues sin parabenos, sin perfumes, lo más natural posible. Lo más ligerito. Donde sí Sí. hay que poner cremita es en el culete de los bebés. Porque, Eh, claro, mundo pañal, ¿qué pasa con las dermatitis, estas del pañal, el enrojecimiento? ¿Qué hacemos hmm. con esa zona? Es un tema bastante, diría preocupante, pero no, que se suman muchos factores para que se les haga esta dermatitis. Tienen la piel mucho más sensible, están en contacto frecuente con orina y cacas. Y además el pañal, aunque sea muy transpirable, el mejor, es algo que está ocluyendo y que está haciendo justo esta humedad que comentaba, que la humedad tampoco es buena para esta zona. Y entonces, la realidad es que cuanto más frecuente, mejor. No ha hecho un pipi, vamos a cambiarle si nos aseguramos, pero sabemos que eso no siempre puede ser así. Entonces, se recomienda que con cada toma de pecho, y sobre todo las primeras semanas de vida, con cada toma de pecho se vaya cambiando. También así valoramos lo que comentaba antes, de si Ajá. está comiendo o no está comiendo. Claro. Por eso, si ha hecho cacas, le cambiamos seguro. Hombre, Esto es claro, seguro. Esto es eso sí. seguro. Eso es lógico. Sí. Manuel, vale. Voy a empezar a lanzarte preguntas que nos han enviado a Vale. través de la cajita, ¿vale? Y de las redes sociales. Mira, nos dicen, ¿qué recomendaciones deberíamos seguir para garantizar un sueño seguro y bueno, de buena calidad durante los primeros meses? Ay, esta pregunta me podría tirar media hora más, ¿eh? Ay, no, tenemos 3 minutos solo No, por eso, para por eso. todas. No, pero el sueño seguro, para los primeros meses de vida hay que ir combinándolo un poco en que se duerman encima, ¿no? Necesitan bastante contacto para poder dormir profundos, porque una de las cosas que tienen recién nacidos que tienen muy activado el instinto de protección, de necesidad de protección. Entonces, Mm. muchas veces les gusta más dormir encima. Pero si duermen en una cuna o en otro espacio, necesitamos que duerman boca arriba, sin sábanas sueltas, sin cojines, sin absolutamente nada, para que sea lo más seguro posible. Porque el primer año de vida lo que más nos preocupa es la muerte súbita del lactante. Y con Sí. estas recomendaciones mejoró muchísimo todo este tema. Entonces, por eso, sobre todo, boca arriba. Y ahora de noche también que duerman fresquitos. Vale. Esto. Y luego también hay un montón ahora que han salido de objetos que ayudan para tenerlos como recogiditos. Unos que los envuelven, otros que son como unos cojines Mm. que les hace como que sientan algo pegadito a su cuerpo y les calma. Otros que les ayudan a estar boca arriba para que no se giren. ¿Qué piensas de este Eh, tipo de cosas? mm, Realmente nada sería necesario, ninguno, y yo no, no se podrían poner por rutina. Es verdad que algunos vienen muy bien. El único pero es que las familias estén vigilantes. Yo lo he dejado en un nidito, lo he dejado bien recogidito, pero estoy al tanto para que no le pase nada. De noche, toda la noche, no lo recomiendo. Vale. ¿Y recomiendas en el cuarto de los papás
¿O en otra habitación? Hasta los 6 meses más o menos en la habitación de los padres. Hasta los 6 meses. Sí, esta parte seguro, después ya va a depender de cada familia, gustos y no hay momento máximo para sacarle de la habitación. Entonces, a partir de aquí ya cada familia valora, decide y mira lo que mejor les conviene como familia. Mira, también nos han preguntado, ¿qué puedo hacer si a mi bebé cuando llora tiene esos momentos que parece que se quedan, que se les corta la respiración así en apnea? Y sobre todo cuando son Eh, tan pequeños. sí, es un momento muy angustiante que realmente pasa solo, pero esos segundos se te hacen eternos. Y es verdad que últimamente hay más dudas de si vale la pena hacerlo o no, pero a veces soplarles a la cara hace que hagan un poquito de... como que Reaccionan. salgan del bucle del llanto que tienen. Pero es verdad que suele pasar sin hacer nada especial, pero se vive muy mal. Muy angustioso. Sí. Eh, Porque ante el llanto, si nosotros, ¿qué podemos hacer? Cuando son muy pequeños y hemos comprobado que ha comido, que el pañal lo tiene limpio, vemos que está cambiadito, en teoría debería estar a gusto. ¿Cómo Sí. actuamos? Eh, mucho contacto, mucho contacto. Porteo, hacer piel con piel. A mí una postura que me gusta mucho es la de que ponérselo encima con las rodillas hacia el estómago, así bien como si estuviesen todavía en el útero. Igual. Sí, Esa les ayuda mucho. Hacer el avión, que es ponerle la cabeza sí, aquí. dando para afuera, sí. Sí, esta les suele gustar mucho para calmarse. Poner sonido blanco, les ayuda a relajarse, bajar luces, todo más en silencio, porque seguramente muchas veces cuando tienen estas crisis y quitamos cólicos y esto que a veces sí que hay, es porque están sobreestimulados. Y entonces han tenido, porque esto suele suceder a partir de las 6 de la tarde, han tenido tantos estímulos a lo largo del día, voces nuevas, gente nueva, Claro. salir a la calle, los coches, no nos damos cuenta que esos estímulos son todos nuevos para los bebés y Sí. hace que realmente a esa hora ya estén sobreestimulados, han tenido demasiado. Entonces, cuanto más bajemos revoluciones, todo tranquilo y mucho contacto, pasado un tiempo, porque depende cómo sea, no será inmediato, se relajarán. Ay, madre mía, cuántas cosas podríamos hablar contigo y además nos lo cuentas tan bien, pero tenemos que terminar este ratito, estos 30 minutos de conversación, pero bueno, Se han pasado volando. se ha pasado volando, pero hemos sacado muchos temas, Sí. has contestado muy rápido para intentar hablar de muchas cosas y te lo agradecemos infinito, de verdad que ha sido un auténtico placer conversar Gracias, contigo, Isabel. Ángela. Pero ella responde a muchas preguntas, o sea, y ella está dando muchos consejos. Seguidla, por favor, en redes porque comparte información muy valiosa y muy necesaria. Por supuesto, Para eso gracias. estaba ahí sentirte. Para eso empecé. Exacto. Y te deseo que te vaya muy bien con ese proyecto, que es muy Muchas necesario y muy gracias. bonito. Y por supuesto, gracias a Vivos, que contiene la cepa que ha comentado Ángela, que hace posible estos directos, que este ya es el último de la temporada. Os comento, estad atentos ahora cuando terminemos el directo a Instagram, a la cuenta, porque vamos a sortear una asesoría, un one-to-one, una asesoría online contigo para que ya todas esas preguntas que no nos ha dado tiempo aquí, y además lo lleváis ya a vuestro caso personal, porque aquí hablamos un poco de forma genérica, pero es la mejor manera para ya las cosas de tu bebé poder transmitírselas y preguntárselas a Ángela. También sortearemos el libro del doctor Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, divulgador de la educación positiva. Y, por supuesto, nuestro pack de productos de Nordic Pharma. Así que no os olvidéis participar. Muchísimas gracias, Ángela. Un beso A enorme. ti, ya Un vimos. beso enorme a todos y a todas los que estáis ahí al otro lado y os deseamos un muy feliz verano y que disfrutéis mucho de vuestros peques. Y que muchas gracias por escucharnos.